Bien, perfecto, retomamos. Bien, hubieron un par de fallas técnicas desde la central, ya las corrigió el personal de ingeniería. Vamos a continuar con la presentación, ¿de acuerdo? Bien, ¿no me regalas anfitrión, porfa? Dale, gracias. Listo, doctor. No, no me deja compartir. Dice que únicamente el anfitrión puede compartir. Un momento, por favor. Dale. Listo, doctor. Dale, perfecto. Bien. Decimos entonces ya que el día de hoy vamos a hablar sobre el déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDA o TDHA. Es importante tener en cuenta ya que esto de acuerdo al CIDES, que es la forma en que se clasifican las enfermedades, lo definimos como aquellos síntomas de desatención generalmente asociados a hiperactividad e impulsividad en conducta y toma de decisiones, que a su paso pues van a generar una serie de dificultades para el niño, tanto a nivel familiar dentro de su hogar, como en el colegio y en los lugares donde se relaciona con el resto de la sociedad. Es importante tener en cuenta que este se presenta entre un 5 y un 20% de la población menor a 15 años, es decir, que de cada 10 niños, alrededor de unos 2 tendrían eh, déficit de atención e hiperactividad. Eso es mucho más frecuente en niños que en niñas. ¿Listo? Es decir, que por cada 3 niños, ¿ya?, con déficit de atención e hiperactividad tendríamos una niña. Estos son porcentajes ya que se han sacado de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud o la OMS. Por otro lado, decimos que entre el 30 ya al 60% continúa con este déficit en su adolescencia y únicamente un 11% continúa con el déficit de atención dentro de su vida adulta. Hay una serie de aspectos clínicos que es necesario tener en cuenta, como lo son la actividad inapropiada o excesiva, como lo son aquellos niños ya que sin motivo diferente interrumpen de manera frecuente, tienen una escasa capacidad de mantener la atención, es decir, se distraen con facilidad, tienen periodos de atención muy cortos, muy breves, pero algunos se concentran en cosas que les interesan, como videojuegos, televisión, películas, tienen una inatención selectiva. Por otro lado, tienen dificultad para controlar sus impulsos, es No, decir, mi que amor, no pueden tener porque paciencia, si tienes que cocinar. interrumpen,
contestan sin escuchar. En- Disculpe, doctor, no se le escucha. Ay, doctor, no se le escucha. Por favor, podría prender su micro. Bien, perfecto. Ahora sí me escuchas, el audio es bueno. Sí, doctor, gracias. Listo, perfecto. Bien, decimos entonces ya que el déficit de atención e hiperactividad se define de acuerdo al CIE-10, que es un sistema de clasificación de enfermedades, como aquellos síntomas de desatención generalmente asociados a hiperactividad e impulsividad dentro de la conducta, a la toma de decisiones que genera dificultades tanto en su nivel personal, es decir, la manera en que el niño se desenvuelve, interactúa con su familia, en el colegio a nivel escolar e inclusive a nivel social, ya cuando comparten otros entornos con el resto de la sociedad. Es importante tener en cuenta que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud o la OMS, hay porcentajes ya, en los cuales se presenta entre un 5 y un 20% de la población menor a 15 años. ¿Listo? Es decir, que de cada 10 niños menores de 15 años, aproximadamente 2 tendrían déficit de atención, de hiperactividad, y este viene siendo mucho más frecuente en niños que en niñas. ¿Listo? Es decir, que por cada 3 niños con déficit de atención e hiperactividad, aproximadamente uno vendría siendo una niña. Bien, es importante tener en cuenta que entre el 30 al 60% de estos niños continúan con el problema dentro de su adolescencia y únicamente un 11% continúa con este déficit de atención en su vida adulta. Es importante tener en cuenta una serie de aspectos clínicos, como lo son los siguientes. Entonces, tenemos una actividad inapropiada o excesiva. Estos son niños que sin motivo alguno, diferente a un niño habitual, interrumpen de manera frecuente todo lo que son conversaciones. Por otro lado, poseen una escasa o poca capacidad de mantener la atención, es decir, que tienen periodos de atención muy cortos, muy breves, muy concisos, pero algunos se concentran en cosas que les interese, como por ejemplo videojuegos, televisión, películas, teniendo de esta manera una inatención más selectiva. Por otro lado, tienen una gran dificultad para poder controlar sus impulsos, es decir, que en este orden de ideas no esperan turnos, son niños que interrumpen de manera constante conversaciones, contestan sin escuchar, es decir, no tienen en cuenta la opinión de los demás, simplemente hablan en el momento en el que ellos creen apropiado sin seguir una manera secuencial, códigos de comunicación. Dentro de sus actividades físicas, las hacen de manera peligrosa sin considerar consecuencias, es decir, que no tienen limitaciones algunas. Por otro lado, tienen dificultad en la relación con otros, ya que pueden ser niños aislados del grupo, donde los padres con vinculación negativa e intrusiva. Eso entonces son niños que difícilmente pueden ser sociales, ¿ya? Y pueden tener conductas normales de relaciones interpersonales.
Por otro lado, cabe destacar que en cuanto a la alimentación, tienen procesos de irritabilidad, actividades excesivas y llantos. Ya son padres que generalmente, debido a la forma de actuar del niño, pierden la armonía con el mismo, ya y se suelen desesperar con frecuencia. En cuanto a los preescolares, son mucho más activos, son impulsivos con la actividad, son niños impredecibles, es decir, que no sabemos qué nos va a esperar o el niño que está planeando, pensando, ¿no? O cuál va a ser su acción a seguir, teniendo actuaciones inapropiadas y periodos muy cortos de atención. Por otro lado, en los escolares, estos tienen más actividad en toda situación, ya incluida lo que es el sueño, y sin propósito aparente. Bien, de acuerdo a la etiología, tenemos entonces una serie de factores biológicos, lo son gemelos homocigóticos, ya con concordancia del 51%, gemelos disigóticos con concordancia del 33%, y disfunción dentro del sistema de adrenérgicos y serotoninérgicos, que van a alterar de esta manera el umbral de percepción en los estímulos. Por otro lado, ya cuando hablamos de una serie de factores psicosociales, tanto psicológicos como sociales, vamos a partir de aquellos padres que como característica tienen una forma de focalizar la atención y controlar la impulsividad del niño. Esto va a generar estrés y falta de armonía dentro del hogar y la familia, desacuerdos de los padres al poder ejercer un papel y la frustración y autoculpabilización del niño. Entonces va a ser un niño que debido a su actuar va a tener momentos de estrés consigo mismo, ¿verdad? Victimizándose y entrando en etapas de frustración consigo mismo. Por otro lado, va a surgir, ¿ya?, con una serie de problemáticas para poder relacionarse, y en las pocas relaciones que va a poder realizar va a tener un deterioro de acuerdo a su comportamiento. Bien, el diagnóstico se puede realizar entonces con tres factores fundamentales: todo lo que es desatención, hiperactividad e impulsividad. ¿Listo? Entonces a esto nos vamos a remitir para poder reafirmar, ¿ya?, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o también conocido como TDA o TDAH. Para el diagnóstico de desatención, entonces frecuentemente son niños con incapacidad para prestar atención a pequeños detalles, junto a errores por descuido dentro de sus labores escolares y dentro de otras actividades. Esta es la manera de diagnosticar la desatención. Son niños que frecuentemente tienen la incapacidad para mantener la atención en tareas, inclusive en el juego, de forma muy selectiva. A menudo van a aparentar no escuchar lo que se les dice y frecuentemente muestran la incapacidad para completar todo lo que son sus tareas escolares asignadas u otra serie de actividades que les hayan sido encargadas en el trabajo, no originada por una conducta deliberada de oposición ni por una dificultad para poder entender las instrucciones. Entonces son niños que no siguen algoritmos, que no siguen pasos, que hacen las cosas de acuerdo a la manera en que ellos creen que es óptimo realizarlos. Por otro lado, tienen incapacidad frecuente para organizar tareas y actividades. A menudo evita o se siente de manera muy marcada incómodo ante tareas tales como las tareas domésticas, organización, aseo personal, que requieran un esfuerzo mental sostenido. A menudo son niños que pierden objetos necesarios para determinadas tareas o actividades tales como material escolar,
libros, lápices, juguetes, herramientas o los lentes también. Se distraen fácilmente por estímulos externos, con cualquier tipo de eh, agente o situación externa, ya como algún niño que vaya pasando por la calle, tal vez ellos lo vean desde el colegio, de alguna mosca, algún animal que vaya pasando, van a concentrar su atención en él. Con frecuencia son olvidadizos dentro del curso de las actividades diarias. Por otro lado, para poder diagnosticar la hiperactividad, entonces son niños que con frecuencia muestran inquietud con movimientos de manos o pies o removiéndose en el asiento, no logrando mantener su compostura. Van a abandonar el asiento en clase o en otras situaciones en las que se espera que permanezcan sentados. No pueden estar tranquilos en reuniones familiares. A menudo corren o trepan en exceso en situaciones inapropiadas. Y es por lo general de manera inadecuada, ruidoso, tanto en el juego o tiene dificultades también para entretenerse de manera tranquila en actividades lúdicas. Por otro lado, exhibe permanentemente un patrón de actividad motora excesiva que no es modificable de manera sustancial por los requerimientos del entorno social. Es decir, tendría algún tipo de tic o manía, ya que no puede permanecer dentro de una misma posición por tiempos prolongados. De acuerdo al diagnóstico, entonces, tenemos el trastorno por déficit de atención con hiperactividad tipo combinado, este es mucho más frecuente. Eh, en él se van a poder interpretar, ya, o se van a poder identificar alrededor de 6 síntomas de desatención y 6 o más síntomas de hiperactividad e impulsividad para tener que un trastorno por déficit de atención con hiperactividad tipo combinado. Este es el más frecuente. Por otro lado, entonces, tenemos aquellos que son trastornos por déficit de atención con hiperactividad tipo predominio. En este va a haber un déficit de atención mucho más marcado, ¿ya? El cual va a ser de 6 o mayor en síntomas de desatención y 6 o inferior en síntomas de hiperactividad e impulsividad por un periodo alrededor de unos 6 meses. Bien, por otro lado, tenemos entonces un diagnóstico de trastornos por déficit de atención con hiperactividad tipo predominio, hiperactivo y también impulsivo. En él se van a localizar dentro de 6 o menos síntomas de desatención y 6 o más síntomas de hiperactividad e impulsividad. Estos son periodos de alrededor de 6 meses. Por otro lado, tenemos entonces trastornos por déficit de atención con hiperactividad, pero no especificada. En este orden de ideas, entonces, nos vamos a basar en aquellos síntomas ya que van a causar una serie de alteraciones antes de los 7 años. Algunos síntomas presentes tanto en el hogar como en el colegio o inclusive en otros ambientes donde el niño, por su parte, puede ser observado en entornos como en qué, como en su colegio, como en su escuela, en el hogar, en el trabajo e inclusive en otros lugares donde se relaciona con los niños de forma constante. Bien. Por otro lado, entonces tenemos un deterioro a nivel clínico de la actividad social, académica o laboral. Entonces son niños que no tienen, llamémoslo de esta manera, muy buenas calificaciones ya dentro de su entorno escolar o incumpliendo pues los objetivos propuestos. De esta manera también es necesario realizar una serie de test
como lo son los test de Conners, los cuales son abreviados y de uso para padres y profesores como herramientas de tamizaje. Una vez detectado el caso a través del test de Conners, que viene siendo un test inicial ya para la identificación, al salir este alterado, vamos a tener una identificación de síntomas en distintos ambientes y posteriormente pues va a ser necesario ya comenzar una consulta médica ya y posteriormente si el niño lo amerita ya pasar a una cita por psicología. Bien, este es el cuestionario de conducta de Conners para profesores ya inclusive para padres. Este tiene una serie de instrucciones en las cuales se le va a asignar puntos a cada respuesta de la siguiente manera. Nada va a tener una puntuación de 0 puntos, poco de 1 punto, bastante de 2 puntos y mucho de 3 puntos. En este orden de ideas, entonces, para obtener el índice de déficit de atención por hiperactividad, se va a sumar las puntuaciones obtenidas entre las cuales ya los niños entre 6 y 11 años deben de tener una puntuación mayor a 17 para tener una sospecha positiva de que sean niños con un déficit de atención e hiperactividad. Para niñas entre 6 y 11 años, la puntuación por su parte es un poco menor, ¿ya? La cual debe estar entre y mayor a 12 puntos en hiperactividad, lo cual significa que hay una ligera sospecha del déficit de atención con hiperactividad. Entonces, ¿qué ítems se van a tener en cuenta para ser valorados por los docentes? Tiene excesiva inquietud motora, tiene explosiones impredecibles de mal genio, se distrae con facilidad, tiene escasa atención, molesta de manera frecuente a otros niños, tiene aspectos enfadados, cambia bruscamente de estados de ánimos, es intranquilo en sus movimientos, es impulsivo e irritable y no termina las tareas que empieza, así como sus esfuerzos se suelen frustrar con facilidad. Bien, por otro lado tenemos entonces la conducta de Conners. Esta es enfocada a los padres, no dentro de su entorno escolar, sino dentro de su entorno familiar. En esta, pues tiene la misma forma de evaluación de sumatoria. Únicamente que pues entre los niños se van a tener puntuaciones mayores a 16 y entre las niñas mayores a 12 para poder diagnosticar una sospecha, ¿ya? De dar unos pequeños indicios del déficit de atención con hiperactividad. Bien, ¿qué ítems se van a valorar? Entonces, es impulsivo o irritable, es llorón, es más movido de lo normal, no puede estarse quieto, es destructor, no acaba las cosas que empieza y las deja medias, se distrae con facilidad, cambia bruscamente sus estados de ánimo, sus esfuerzos se frustran con facilidad y suele molestar frecuentemente a otros niños. Bien, posteriormente al identificar cada uno de estos puntos específicos, es necesario remitir el niño al médico y el médico pues posteriormente determinará su diagnóstico con ayuda de eh, profesionales en salud mental. Bien, para el diagnóstico diferencial entonces vamos a tener en cuenta todo lo que es la hiperactividad normal, los trastornos específicos, ¿ya? Dentro de alteraciones de aprendizaje, problemas de rendimiento escolar inespecífico, trastornos de conducta y oposicionista de manera desafiante, estados depresivos y episodios maníacos, estados ansiosos, trastornos adaptativos, cuando el niño cambia de lugar de residencia o de colegio, déficit sensorial o sordera, limitaciones en su escucha, retardos mentales y trastornos generalizados dentro del desarrollo del autismo. Entonces, estos suelen ser diagnósticos
ya que en algún momento se suelen asociar al déficit de atención e hiperactividad, pero que por el contrario, pues están mucho más ligados a otro tipo de clínica, ¿ya? Y a otro tipo de valoraciones. Dentro de su tratamiento, entonces vamos a tener en cuenta la psicoeducación. En esta se va a hacer un entrenamiento parental, es decir, a los padres, una serie de talleres o sesiones exclusivas, todo lo que es terapia familiar. Se va a tener en cuenta el nivel escolar de trabajo con profesores y orientadores de manera educacional, así como psicoterapia individual. Entonces el niño tiene que asistir a terapias con el psicólogo de manera personal, terapias farmacológicas, ya en casos muy extremos, muy selectivos, donde la psicoeducación y la psicoterapia individual pues no resultan beneficiosas. Se va a tener entonces en cuenta la administración de antidepresivos, de neurolépticos, de anfetaminas, de metilfenidato, entre otros. Es importante tener en cuenta que el TDAH es un excelente ejemplo de un trastorno que se traduce fabricado o manufacturado por Von Blech en el 2012 y por Schwerman Hahn, el cual, pues por su parte, quiso decir que el TDAH estaba sobrediagnosticado. Estos son impresiones de algunos profesionales de la salud, ¿ya? Y pues hay que tener en cuenta que una cosa son los profesionales dentro de el área de salud de forma general y otros son diagnósticos de profesionales de salud mental o psicólogos, ¿listo? Ya el uno se va a enfatizar a toda la parte de síntomas, de signos a nivel de sus diferentes sistemas y el otro a nivel conductual. Bien, es importante tener en cuenta que los diagnósticos psiquiátricos pues no son válidos. El uso de diagnóstico psiquiátrico por su parte va a incrementar el estigma. El diagnóstico psiquiátrico no es determinante dentro de las decisiones sobre el tratamiento. Y el pronóstico a largo plazo de los problemas mentales, por su parte, va empeorando. Entonces decimos en este orden de ideas, el diagnóstico psiquiátrico, por su parte, pues nos va a imponer una serie de creencias y de valores occidentales sobre el distrés mental en otras culturas. Es importante tener en cuenta que existen modelos alternativos basados en evidencias para organizar una atención mental de manera efectiva. El TDAH es un trastorno por déficit de atención, es una condición neurobiológica, entonces va más enfocada dentro de la parte mental, conductual, englobando una serie de problemas para mantener la atención, controlar impulsos y el nivel de actividad. Se va a manifestar en diferentes ámbitos, ya y va a tener siempre en cuenta una serie de bases bioquímicas, como lo son las proyecciones dopaminergénicas, mesocorticales, como lo son la mediación de funciones cognitivas, las vías noradrenérgicas prefrontales, en el mantenimiento y la concentración de la atención, la mediación de la energía, la fatiga, la motivación e igualmente el interés. Bien, ¿qué características son importantes tener en cuenta? Entonces, esta generalmente aparece en niños con 7 años de edad durante pues el desarrollo y máximo por ahí entre 7 y 11 años. Va a afectar las diferentes habilidades del menor para cumplir con éxito, todo aquello que se le exige de acuerdo a la edad. Los síntomas pues son relativamente persistentes a través del tiempo y del desarrollo y cuando no se reconoce, ni se trata, ni se diagnostica el TDAH en niños y adolescentes, puede dar lugar a que se vayan a generar una serie de sentimientos de fracaso en diferentes aspectos de su vida. ¿Listo? Entonces es necesario tener comprensión con los menores y remitirlo, donde el profesional
indicado, ¿no? Para que de esta manera pueda fortalecer esos aspectos importantes para la formación de tanto de su niñez, de su adolescencia y posteriormente forjar bases sólidas para su adultez. Dentro de la presentación del TDAH, entonces se identifica mediante síntomas significativos, como lo es la inatención y la hiperactividad o impulsividad. Entonces estos son dos puntos, dos factores importantes ya a tener en cuenta dentro de la misma. Se debe de presentar por lo menos 6 o más de los síntomas anteriormente nombrados durante al menos 6 meses y algunos tienen que ser con mayor intensidad, por lo que las conductas no van a ser coherentes con el nivel del desarrollo. Por otro lado, entonces, dentro de los síntomas de hiperactividad, entonces hay que tener en cuenta que una cosa son síntomas y otra son signos. Entonces, signos son todas aquellas alteraciones que yo puedo medir de forma cuantitativa. Ya síntomas, por su parte, son formas en que yo puedo evidenciar cambios dentro de una persona, pero pues no propiamente se pueden medir de una manera cuantitativa. Ya estaba más ligada a cualidades. En este se va a mover en exceso, va a tener dificultades para sus actividades de ocio. A menudo es una persona que está en marcha constante y habla en exceso. Entonces es importante también hacer una evaluación determinada con una serie de ayudas diagnósticas, como lo puede ser una tomografía computarizada para poder detectar si hay problemas neuronales, para poder detectar si va más enfocado de pronto a ciertos sectores de la mente, del cerebro, donde se muestra actividad descoordinada, ya que puede pasar como síndromes de Tourette, entre otros. Dentro de los síntomas de inatención, entonces es importante resaltar ya que es descuidado en sus actividades diarias. Dentro de los síntomas de impulsividad, ya por su parte, nos vamos a centrar, que son niños que precipitan sus respuestas antes de terminar las preguntas, tienen dificultades para esperar su turno, entonces son muy ansiosos. Todos los niños son ansiosos y desean las cosas de forma inmediata, pero estos niños ya son en exceso, realmente no se pueden controlar ni se les puede dar a entender la razón de las situaciones. Interrumpen las actividades de otros, entrometiéndose en conversaciones o en juegos de forma constante. En el TDAH, ¿ya? Por su parte, también cabe rescatar y tener en cuenta que este entonces se detecta en la niñez, ¿no? Pasa a la adolescencia y hay unos casos muy puntuales en que queda enfocado en los adultos. Puede tener consecuencias como relaciones interpersonales negativas, baja autoestima, accidentes, limitaciones académicas o bajo rendimiento, tabaquismo y abuso de sustancias ya en etapas de adolescencia y adultez, porque no se sienten desarrollados, de hecho se sienten frustrados en distintas ocasiones, accidentes automovilísticos al no tener control en sí mismos, problemas legales, ya, debido a no poder controlar sus impulsos y emociones de forma adecuada, y en la parte tanto vocacional como ocupacional no se pueden desarrollar de la manera en que ellos esperan o buscan. Bien. Consecuencias del TDAH. Entonces decimos que de cada 100 niños, de 30 a 50 repiten un año escolar por lo menos una vez. 50 tienen serios problemas en las relaciones sociales. 3 de estos no acaban el bachillerato. Presentan un comportamiento rebelde que les conduce a ser malentendidos, a tener resentimiento con sus hermanos, a tener regaños y castigos de forma frecuente y tienen mayores probabilidades de cometer todo lo que son crímenes, abusar de drogas o de sustancias ilícitas, ¿ya? O
pésimas pues, para el cuerpo, como lo es el uso del tabaco, el alcohol y sustancias. Dentro de la escuela, entonces va a tener dificultades para ejercer el autocontrol, va a actuar de manera agresiva y va a tener inmadurez y falta de regulación interna, las cuales van a impedirle un control eficaz de su conducta. En la primaria, entonces, muchos son reprobados con la esperanza de que los niños alcancen la madurez. Sin embargo, la mayoría no cambian y siguen presentando dificultades durante toda la educación primaria. A medida que las exigencias aumentan, los problemas tienden a multiplicarse. Entonces, para niños pequeños, problemas pequeños; para niños grandes, problemas grandes. El alumno de primaria con TDAH son niños que pertenecen al grupo de niños distraídos, sin hiperactividad, que pueden pasar inadvertidos, inclusive, porque se destacan por puntos negativos como desorganización, son niños que no tienen muy buena atención, poco participativos y con problemas de aprendizaje. También suelen caerle mal a los compañeros porque no saben interpretar las señales emitidas. Presentan dificultades para iniciar y terminar deberes, implican que en la tarea pues, puede ser un reto total para ellos, ya que no la entienden, y también tienen dificultades para trabajar en grupo. La frustración académica, el fracaso repetido, el rechazo social y la crítica de maestros y padres pueden hacer que el niño desarrolle una serie de problemas de baja autoestima, inclusive en situaciones ya mucho más complejas o comprometidas, trastornos de ansiedad y de depresión, los cuales ya se tendrían que diagnosticar de otra manera y pues de esta forma ya se tendría que administrar medicamentos para que ayuden a controlar sus emociones. Comienzan con la secundaria de forma desalentada y con la falta de confianza en sí mismos. En secundaria, entonces ya van a hacer sus tareas con demasiada rapidez, se cansan con facilidad. Las tareas para ellos se van a tornar aburridas, irrelevantes para la mente, así como las exigencias pues van a ser cada vez mayores. Se enfrentan a nuevos retos, mayores retos, planificando proyectos a largo plazo, desarrollando hábitos de estudio, organizando sus actividades, los horarios de clase, los cuales van a ser variados, y el equilibrio dentro de la vida social con las exigencias escolares. El diagnóstico y tratamiento siempre debe de estar hecho pues, por el médico, ¿ya? Por los neuropediatras, por los pediatras, por los psiquiatras, entre otros, ¿listo? Entonces, no netamente por el médico general realmente es un filtro, los maestros son un filtro, los padres son un filtro, pero las personas que realmente diagnostican de manera asertiva, de acuerdo a estudios más meticulosos, son estos profesionales dentro de la salud mental y enfocados pues totalmente en el tratamiento y en el desarrollo de la niñez. El diagnóstico del TDAH es clínico, 100%, es decir, que lo va a hacer el profesional de la salud y va a tener en cuenta una serie de herramientas que se utilizan para el diagnóstico, como lo son la historia clínica completa, los antecedentes familiares, los antecedentes personales, antecedentes patológicos y la historia del desarrollo, así como una valoración por parte de un neuropsiquiatra, ya para tener datos mucho más exactos y concretos. Otras técnicas complementarias no diagnosticadas de cada especialista que se pueden determinar son electroencefalogramas, ¿ya? Que son ayudas diagnósticas para descartar diagnósticos diferenciales, electrocardiogramas, resonancias magnéticas para medir tejido blando, tomografía, estudios genéticos, estudios psicológicos, estudios neuropsicológicos y estudios pedagógicos. El tratamiento del TDAH debe ser de forma integral, se le denomina tratamiento multimodal, va a tener en cuenta un tratamiento farmacológico a partir de medicamentos, tratamiento psicosocial y del apoyo tanto de padres
como de maestros de manera fundamental. En el tratamiento del TDAH, entonces vamos a tener en cuenta una serie de estimulantes, como son medicamentos de primera línea, pero en circunstancias ya muy concretas, como lo es el metilfenidato, ¿no?, cuya dosificación tiene que ser netamente por el profesional en psiquiatría, ¿ya?, que son las personas que realmente dosifican y tienen la responsabilidad, más allá de lo personal, ya y de la salud, también la responsabilidad legal, porque las dosificaciones de este tipo de medicamentos tienen que ser exactas, ya se tienen que dar siempre de manera progresiva, se debe realizar una serie de certezas clínicas con el uso de estimulantes. Entonces es importante disminuir los síntomas del TDAH, mejorando el desempeño académico, laboral y deportivo de quienes lo toman. Es entonces la primera opción siempre va a ser la psicoterapia, ya una grupal o familiar y otra individual. Posteriormente, si no se ve mejoría, entonces ya se iría a la administración de medicamentos. Se va a mejorar el desempeño social en la familia e igualmente con los niños de su edad y de su entorno. Va a tener una serie de certezas clínicas con el uso de estimulantes, como lo es el uso crónico, el cual tiene mínimos efectos colaterales, es decir, secundarios. No afecta el crecimiento a largo plazo, quienes lo toman de forma continua. Y tomarlos, pues va a proteger a los niños y adolescentes también contra el consumo de drogas, ya que pues de cierta manera se van a sentir relajados, llamémoslo de esta forma, evitando etapas de frustración, de ansiedad y de depresión. Otras opciones de tratamiento son medicamentos no estimulantes, entonces dentro de este ya son antidepresivos tricíclicos o ADT, la atomoxetina, el modafinil, la venlafaxina y el bupropión. Dentro de la medicina alternativa también suele ser otra forma bastante óptima, ya, de poder iniciar si no nos queremos remitir directamente a medicamentos genéricos, a medicamentos de laboratorio. Entonces, se puede hacer una serie de manejo dietético, manejo en dosis de vitaminas, manejo de piridoxina, suplementos de ácidos grasos de cadena media y también el uso de terapias visuales, así como el uso también de hierbas ya y de tés, los cuales suelen ser también relajantes musculares para tener un poco más de control sobre su cuerpo y sobre sus actividades. Por otro lado, tenemos entonces tratamientos psicosociales. Todos estos van a hacer con mayor eficacia en el entrenamiento a padres, la modificación en conductas de salón de clase, la ubicación en educación especial, ¿ya?, o en educación personalizada. Estos van a reducir por su parte los síntomas de manera temporal, mas no es que vayan a curar el TDAH, ¿ya?, solamente que ayudan a controlarlo, ayudando también a reducir todo lo que son los síntomas, reducir las dificultades conductuales, ¿ya?, y las dificultades emocionales asociadas. Por otro lado, pues se va a notar una mejora dentro del rendimiento académico del menor. Bien, el TDAH es una enfermedad neuropsiquiátrica, un componente biopsicosocial, donde el diagnóstico y el tratamiento solo deben de ser establecidos por el médico. Ya en este orden de ideas, el profesional, el especialista, tanto en pediatría, en neuropediatría y en psiquiatría y salud mental, ya que pues es bueno tener en cuenta, ya que los psicólogos, ellos no diagnostican, ellos únicamente identifican, ¿listo? Realmente las personas que diagnostican, ya, y que dan la orden para la administración de medicamentos son los psiquiatras. El tratamiento de TDAH debe ser de manera integral y la piedra angular del tratamiento para el TDAH son los medicamentos. Los niños que no reciben tratamiento pueden desarrollar falta de confianza en sí mismos, depresión, ansiedad y baja autoestima. ¿Listo? Pero lo mejor es hacerlo de forma escalonada y primero quemar las opciones ya de las terapias, tanto
individuales como en familia. Bien, muchas gracias. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes, ¿todo claro? Bien, perfecto. Bueno, nuevamente agradecerles por eh, su participación en la noche de hoy. Les deseo una feliz noche desde su país hermano, desde Colombia. No sin antes desearles buen viento, buena mar. Dios los bendiga y feliz noche. Muchas gracias.